En el lujoso dojo privado de la mansión, el arrogante cinturón negro Nicolás rodeó a la hija de la criada con una mueca de desprecio para deleite de sus amigos. «Vamos, chica, no tengas miedo, prometo no hacerte daño», dijo con sarcasmo. Se abalanzó sobre ella con un golpe rápido y descuidado, un puñetazo diseñado más para humillarla que para acertar, esperando que se encogiera de miedo. En cambio, en un instante, ella lo esquivó con una fluidez imposible, girando sobre su eje, y asestó un contraataque simple, pero perfectamente ejecutado, que lo hizo perder el equilibrio y lo hizo tambalearse hacia atrás. Las risas en el dojo se apagaron al instante. La conmoción fue total. Esa chica era Sofía, la hija de 17 años de Carmen, la criada de la mansión del millonario don Fernando. Para los asiduos del dojo, era una figura silenciosa e invisible. Todas las tardes, mientras esperaba a que su madre terminara de trabajar, se sentaba en un rincón, libro en mano, observando las clases. Su presencia era tan discreta que la mayoría apenas la notaba. Para ellos era solo la hija de la criada, una chica tranquila y educada de un mundo completamente diferente, alguien que ciertamente no pertenecía al universo de la disciplina y la fuerza en ese tatami. Lo que nadie allí sabía era que el mundo de Sofía estaba, de hecho, mucho más inmerso en las artes marciales que el de ellos. Su difunto padre no solo había sido un luchador, había sido un legendario, pero solitario sensei de un estilo de karate tradicional y filosófico. Desde que Sofía aprendió a caminar, el pequeño dojo de su padre había sido su patio de recreo. La entrenó rigurosamente, no para ganar trofeos, sino para cultivar la disciplina, la humildad y el principio fundamental de su escuela. El verdadero arte marcial busca, sobre todo, evitar el combate, no ganarlo. En su lecho de muerte, el padre de Sofía le hizo una promesa. Con voz débil, le pidió que honrara el verdadero espíritu del arte, que nunca usara sus habilidades para la vanidad, la agresión ni el espectáculo. «Tu fuerza no está en tus manos, hija mía», le dijo. «Está en tu calma, en tu capacidad de no luchar». Para Sofía, esta promesa era sagrada, un juramento que la conectaba con la memoria y la filosofía del hombre que más admiraba en el mundo. Mantener en secreto sus habilidades no era una carga, sino un acto de honor. El antagonista de esa paz era Nicolás, el hijo de 20 años de uno de los compañeros de don Fernando. Talentoso, pero mimado, era el mejor alumno del dojo y se desempeñaba como el rey indiscutible del espacio. La silenciosa presencia de Sofía lo irritaba profundamente. Interpretaba su humildad como debilidad y su mirada serena y analítica como un juicio silencioso sobre su técnica. En su arrogancia, sentía una constante necesidad de reafirmar su dominio, y humillar a la hija de la criada le parecía la manera perfecta de hacerlo delante de sus amigos. Esa tarde, la provocación de Nicolás llegó a su punto álgido. Cansado de lo que consideraba el desprecio silencioso de Sofía, decidió ponerla en su lugar de una vez por todas. La retó públicamente a una pelea, presentándolo como una broma para enseñarle algunos movimientos. Sus amigos se rieron y la presionaron, haciéndole imposible negarse sin parecer una cobarde. Acorralada por su arrogancia y la expectación del público, Sofía sabía que tenía dos opciones: quebrantar el orgullo de Nicolás o romper la promesa que le había hecho a su padre. Con un suspiro triste, eligió esta última. Acorralada, Sofía está a punto de romper la promesa sagrada que le hizo a su padre. ¿Crees que tiene razón al defenderse o debería haber buscado otra forma de evitar la pelea? Comparte tu opinión. El silencio en el dojo era denso, solo llenado por la respiración agitada de Nicolás. La humillación de haber sido desestabilizado por una chica frente a sus amigos transformó su arrogancia en furia descarnada. La mueca de desprecio en su rostro fue reemplazada por una mueca de odio. El juego había terminado. Para él se había convertido en una cuestión de honor, una deuda de ego que debía pagarse con violencia. Sus amigos, que antes se habían reído, ahora observaban la escena con una mezcla de asombro y expectación, conscientes de que se había cruzado la línea del respeto y de que lo que estaba por venir ya no sería un juego.
Sofía sintió el cambio en el ambiente. Un profundo arrepentimiento la invadió. Su primer movimiento había sido un reflejo, un instinto forjado durante 18 años de entrenamiento. No quería pelear, no quería humillarlo. Veía a Nicolás no como un enemigo, sino como un niño mimado cuya vanidad lo estaba llevando por un camino peligroso. En un gesto de paz y respeto por la promesa que le había hecho a su padre, hizo una reverencia formal y se dio la vuelta para irse, esperando que su demostración de control fuera suficiente para poner fin a la confrontación. Le ofreció una salida honorable, la oportunidad de fingir que todo había sido solo una breve lección. Pero para el ego herido de Nicolás, su retirada fue el insulto final. Él interpretó su retirada no como un acto de piedad, sino como una arrogancia suprema, como si ella lo considerara indigno de pelea. Con un grito de rabia, la atacó por la espalda, un acto de cobardía que rompió todos los códigos de honor de las artes marciales. El ataque era real ahora, rápido y brutal, diseñado para castigarla por su audacia. Ese movimiento obligó a Sofía a actuar. Pelear ya no era una opción, se había convertido en una necesidad de defensa personal. Ya no podía evitar la pelea, tenía que terminarla. Lo que siguió no fue una pelea, sino un baile en el que Nicolás era la tormenta y Sofía, la calma en el ojo del huracán. Atacó con furia ciega, desatando una lluvia de puñetazos y patadas potentes pero insinuados. Sofía no se opuso a su fuerza, la utilizó. Con una gracia que parecía desafiar la física, se deslizó alrededor de sus ataques, esquivando, redirigiendo su impulso, usando su propia energía para desequilibrarlo. Cada potente golpe de Nicolás lo dejaba tambaleándose, mientras que ella apenas parecía moverse, siempre un paso por delante, siempre con un control perfecto. Mientras tanto, en la oficina de la mansión, don Fernando, veterano practicante de artes marciales, decidió revisar las cámaras de seguridad del dojo. Esperaba ver la clase de siempre, pero la escena que vio en su monitor lo hizo inclinarse hacia adelante. Fascinado, su ojo experto vio más allá de la aparente pelea. No vio una pelea entre dos jóvenes, vio un choque de filosofías. Por un lado, la fuerza bruta e indisciplinada del ego. Por el otro, la economía de movimientos, la calma y la precisión de la verdadera maestría. Reconoció el arte de Sofía como algo que no había visto en años, la esencia pura del karate tradicional. El millonario acaba de darse cuenta de que la hija de la criada no es una víctima, sino una verdadera amo. La humillación del arrogante cinturón negro es inminente. Si te gustan las historias de justicia y giros inesperados, únete a nuestra comunidad. Suscríbete. De vuelta en el dojo, la frustración de Nicolás se convirtió en desesperación. Cada intento de asestarle un golpe a Sofía resultaba en un fracaso humillante. Él jadeaba, sudaba, mientras ella permanecía serena, con la respiración regular, y su rostro no expresaba agresión, sino profunda tristeza. No luchaba contra él, lo contenía, lo neutralizaba, esperando a que se cansara de luchar contra sí mismo. El público de amigos guardó silencio absoluto, presenciando el desmantelamiento de su campeón por una chica a la que habían subestimado de forma espectacular. En un último ataque desesperado, Nicolás se abalanzó hacia adelante, dejándose completamente vulnerable. Fue el error que Sofía había estado esperando. Con un movimiento fluido, casi imperceptible, esquivó su ataque, giró y aplicó una llave de brazo simple, pero técnicamente perfecta, que lo inmovilizó contra el suelo. Estaba derrotado. Ella lo sujetó un momento, luego lo soltó y se apartó. En ese preciso instante, la puerta del dojo se abrió. Don Fernando entró con el rostro serio e indescifrable. El combate físico había terminado, pero la verdadera prueba, la del honor y el espíritu, estaba a punto de comenzar. Estoy escribiendo bloque 3. La entrada de don Fernando en el dojo lo cambió todo. Su imponente presencia acalló cualquier murmullo restante. Nicolás, aún en el suelo, jadeando de cansancio y humillación, miró al hombre mayor con pavor. Sofía, por su parte, mantuvo la calma. Se giró hacia don Fernando y ejecutó una reverencia perfecta y respetuosa. No el gesto de una criada,
sino el de una artista marcial ante una autoridad superior. No era la vencedora, presumiendo. Era una practicante que había completado una tarea desagradable y ahora se sometía al juicio del amo de la casa. El ambiente ya no era el de un gimnasio, sino el de una corte de honor. Don Fernando ignoró a Sofía por un momento, con su mirada fría y penetrante fija en Nicolás. Su voz, al hablar, no reflejaba ira, sino una profunda decepción. «Lo vi todo desde mi oficina, Nicolás», dijo. «Te vi provocar, te vi atacar por la espalda y te vi completamente superado». Caminó lentamente por el tatami. Cada paso era un martillo en su frase. «Este dojo fue construido por mi padre como un lugar para forjar el carácter, no para inflar el ego. Usaste este espacio sagrado como escenario para tu vanidad, y al hacerlo, lo deshonraste». La sentencia fue pronunciada con una firmeza despiadada. «Un cinturón negro», continuó don Fernando, «sirve para atar el kimono y contener el ego, no para estrangular a otros con tu arrogancia». Se detuvo frente al joven humillado. «Ya no tienes permitido entrenar aquí. Solo podrás regresar cuando comprendas que la verdadera fuerza de un artista marcial no reside en su capacidad para vencer a otros, sino en su disciplina para controlarse». Expulsado de su reino, Nicolás se levantó y se fue en silencio, tras recibir la lección más dura de su vida sin un solo golpe. Con el dojo en silencio, don Fernando finalmente se volvió hacia Sofía. La dureza de su rostro se suavizó, dando paso a una expresión de profundo y genuino respeto. Se acercó a ella, no como un cliente, sino como un practicante admirado. «Disculpe la conducta de mi invitada, señorita», dijo, con la formalidad en su tono como el mayor honor. «Su estilo es de una pureza que creía perdida. Por favor, dígame, ¿quién era su sensei?» La pregunta era el reconocimiento que el padre de Sofía nunca había recibido en vida, una validación de todo su legado, ahora manifiesto en su hija. Con voz tranquila, pero llena de orgullo y añoranza, Sofía habló de su padre. Le habló de su pequeño dojo, de su filosofía de no violencia y de la promesa que le había hecho en su lecho de muerte. Explicó que no había luchado por elección propia, sino por necesidad, para defenderse. Mientras hablaba, don Fernando escuchaba fascinado. Ahora comprendía el origen de esa calma aterradora, de esa eficacia letal. No era la técnica de una luchadora, sino la disciplina de una monja guerrera, una maestría que emanaba de la paz interior, no del deseo de victoria. Don Fernando observó a esta joven de 17 años, hija de su ama de llaves, y vio en ella algo que les faltaba a todos los demás estudiantes de su dojo, el alma del arte marcial. Comprendió que tenía, bajo su techo, no a una señora de la limpieza, sino a un verdadero maestro, heredero de una noble tradición que él mismo había dedicado toda su vida a perseguir. En ese instante, una idea radical, una propuesta que rompería con todas las convenciones sociales y jerárquicas de su hogar, comenzó a tomar forma en su mente. La jerarquía del dojo se había trastocado, y él estaba a punto de formalizar este nuevo y sorprendente orden. La revelación de Sofía y la demostración de su maestría llevaron a don Fernando a tomar una decisión que rompió todas las reglas de su mundo. Esa misma tarde, convocó a Sofía y a su madre, Carmen, a una reunión en su oficina. Con el mayor respeto, les hizo una propuesta impactante. Le pidió a Sofía que asumiera el cargo de nueva sensei del dojo, específicamente para la clase infantil, que incluía a su propio nieto. La oferta era revolucionaria. La hija del ama de llaves, una joven de 17 años, sería mentora de los hijos de la élite de Ciudad de México. No les ofrecía un trabajo, les ofrecía un trono. La primera reacción de Sofía fue negarse. La promesa que le había hecho a su padre de no exhibir su arte le pesaba en la conciencia, pero don Fernando, con la sabiduría de un hombre mayor, le hizo ver la situación desde otra perspectiva. Tu padre no quería que lucharas por vanidad, y tú no lo hiciste, dijo, pero enseñar a la siguiente generación disciplina, respeto y, sobre todo, la humildad para evitar el combate. Eso no es vanidad, Sofía. Es el mayor homenaje que puedes rendir a su filosofía y memoria. Las palabras de don Fernando la conmovieron profundamente, y con el consentimiento de su madre, aceptó. El dojo de la mansión se transformó. Donde antes reinaba la arrogancia de Nicolás,
Ahora reinaba la serena autoridad de Sofía. La chica tranquila que antes se sentaba en la esquina, ahora se encontraba en el centro del tatami, captando la atención de sus jóvenes alumnos con una serenidad que inspiraba respeto. Era una maestra nata, paciente pero firme, que enseñaba que la verdadera fuerza no residía en las patadas más fuertes ni en los puñetazos más fuertes, sino en el equilibrio, el control y la capacidad de ver el camino de la paz antes que el de la violencia. No solo enseñaba karate, formaba el carácter. Impresionado por el impacto de Sofía en los niños, don Fernando decidió ir más allá. En honor a la maestra a la que nunca conoció, pero que admiraba a través de su hija, creó la Beca Sensei Robles. La fundación, financiada íntegramente por él, ofrecería entrenamiento gratuito en dojo a jóvenes talentosos de barrios de bajos recursos de la Ciudad de México. Quería que el legado de disciplina y honor del padre de Sofía no se limitara a los muros de su mansión, sino que se extendiera, brindando a otros niños la misma oportunidad de desarrollar la fuerza de carácter. Meses después, el dojo es un lugar vibrante y diverso, donde niños de todos los ámbitos entrenan codo con codo, unidos por el respeto a su joven sensei. La hija de la criada, a quien desafiaron en broma, se convirtió en la maestra más venerada del lugar. Su historia nos enseña que la verdadera maestría no se define por una banda ni un apellido poderoso, sino por la nobleza de espíritu, y que a veces los mejores maestros se encuentran en los lugares más inesperados. ¿Crees que la humildad es la mayor fortaleza? Deja tu comentario, dale a me gusta y comparte.